Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano. Hoy conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y dejamos pendiente el tema del presupuesto de la Nación 2016. Está muy reciente todavía y con muchos datos incompletos, además, según entendemos, pero ¿qué impacto tiene el gasto seguridad nacional o el gasto militar en este presupuesto de 2016? Sí, no solamente con datos incompletos, no ha sido publicado formalmente. En Venezuela no opera el mecanismo de transparencia y auditabilidad. Quienes hemos podido tener acceso para empezar a entenderlo ha sido por los caminos verdes, es decir, esa aplicación que nos llega y pasa de la Asamblea a algunos que podemos leerla. El problema del presupuesto de Defensa Nacional es que se compartimenta en muchos ministerios. Ya el Ministerio de la Defensa no es ni siquiera quien compra los grandes sistemas de armas de la nación. Las compras de armas se hacen a través de la Vicepresidencia de la República, a través de la compañía anónima Vexinca. Entonces, allí está ocurriendo un mecanismo de opacidad que permite ocultar. Para que tengas una idea, Vexinca compra desde mi casa bien equipada en China, lavadoras, secadoras, cocina, como los sistemas de las tanquetas que se están adquiriendo. ¿Y quién es el afortunado que está detrás de eso? Porque eso debe de un festival de comisiones para esa empresa. En primer lugar, ¿no? Está bajo la tutela del vicepresidente de la República, el doctor Arriaza, y lo dirige ya aproximadamente desde hace 10 años, quien ostenta en este momento el actual cargo de ministro de Transporte Aéreo y Acuático, que es el mayor general Giofreda Llorio, excomandante de la aviación, muy cercano, por cierto, a Diosdado Cabello. Lleva 10 años manejando todo lo que es la ruta de adquisiciones de Vexinca. Reitero, compras del sistema de armas, estoy hablando a rusos, desde las Kalashnikov hasta los tanques, pasando por este anuncio de compras de Sukhoi, hasta lo que significan televisores, lo que tú te puedas imaginar existe dentro de mi casa bien equipada. De manera que ver qué se compra en Defensa Nacional es absolutamente inevitable. Ayer, por ejemplo, ocurrió algo interesante. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Alzami, anunció la puesta en funcionamiento de todo un sistema integrado de comunicaciones del estado de Aragua. Él hablaba de 10 millones de dólares, que a CIMADI, en la ecuación que hacía, significaba un precio CIMADI 2. Pero es que hace un año se inauguró el sistema y la puesta en marcha, el sistema Cobra de comunicaciones, ordenado por Gestión Perfecta, que es la exministra de Defensa, luego ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez. Estamos viendo un solapamiento permanente. Aquí hay gobernadores que compran e invierten en materia de seguridad, si son afines al gobierno, y gobernadores que se encuentran completamente desnudos en los términos de invertir recursos en términos de seguridad, si son opositores como Henry Falcón o Enrique Capriles. Es decir, auditar el sistema de defensa nacional, auditar el sistema de seguridad ciudadana es completamente imposible en términos de Venezuela por el manejo que se ha venido dando en reversado para ocultar, por cierto, grandes fortunas que se invierten en esta materia. En caso de que la oposición al gobierno nacional ganara la Asamblea Nacional, todo eso se pudiera revisar, digamos, desde la Asamblea Nacional, de las comisiones de defensa, de las comisiones de Contraloría, que estén en manos de otra gente distinta a los que están hoy, podría por lo menos empezar a desempolvarse y a revisar esos números, esas cuentas, esas asignaciones. El principio de la democracia es el check and balance, es el equilibrio de poder. Cuando el Ejecutivo se porta mal, tiene que haber una asamblea legislativa, un parlamento que lo vigile y lo audite, tiene que haber una Contraloría que lo sancione, tiene que haber un ministerio público que lo investigue. ¿A qué se aspira en democracia? A que haya contrapeso. Claro. Y de ahí la importancia de colocar y empezar a cambiar este dinamismo que se ha dado en una Venezuela agotada, que se ha comido la mayor fortuna de su historia en recursos petroleros y que todavía sigue errando en los términos de corrupción, de pillaje, de narcotráfico y de delitos muy graves que están acabando con el país. ¿Qué queremos? Un parlamento fuerte, incluso un parlamento que cuando sea posible cambiar una alternativa real de poder en Venezuela, también tenga una representación chavista para el caso de ganar la oposición en el futuro, porque son mecanismos sanos que permiten reclamar a quien tiene el poder, sobre todo en sistemas presidencialistas, en qué gastas el dinero y por qué te estás robando el dinero y por qué tus familiares tienen privilegios y por qué tienes un andamiaje que significa una casta sin pudor que ejerce el poder en desmedro de los venezolanos. Vamos a hacer de nuevo una pausa, Rocío, y al regreso, pues, bueno, evidentemente vamos a seguir revisando lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Recientemente el presidente Maduro, en una alocución, en una presentación para hablar de derechos humanos que tuvo en Ginebra,
a quien le dieron la palabra por cortesía, porque no correspondía ni estaba previsto que eso ocurriera así, toda su explicación sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, uno de los aspectos que a mí particularmente me llamó mucho la atención fue cuando argumentó que en Venezuela había mucha manipulación de lo que era el criterio occidental de los derechos humanos. Es distinto el concepto de derecho humano en Occidente que lo que podría ser tal vez en China, en los países árabes, en Rusia, porque Maduro se queja de que nosotros tenemos una concepción occidental de los derechos humanos. No formamos parte de la cultura occidental, nosotros no somos una república, que es ya de por sí un concepto occidental de lo que es una organización social como la nuestra. Me gustaría ver cómo analizas esta situación a la luz sobre todo de lo que ha venido ocurriendo en Francia, lo que está pasando en toda Europa, de la aparición de todos estos grupos que en el Medio Oriente pues tienen convulsionada la región. Venimos a seguir conversando en tan solo minutos con Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Ya venimos. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com.